Video aprenderemos a implementar un cuestionario o examen. Lo primero que deberemos hacer es nuevamente activar la edición. Una vez se activa la edición, procedemos a agregar otra sección. Editamos el tema. Y en este caso le ponemos evaluación o examen 1, contenidos del 1 al 3, que es más o menos lo que vamos a tratar de evaluar. Los primeros 3 temas. Guardamos los cambios y ya tenemos nuestra sección para el examen. Podríamos resaltar esta sección haciendo clic sobre el botón editar y presionar sobre destacar. Eso haría que se sombree de otro color, destacando esta sección para cuando la visualicen los alumnos. Lo primero que tenemos que hacer es crear un banco de preguntas. Nuestro banco de preguntas debe estar organizado por categorías y a partir de este banco de preguntas nosotros podemos generar un examen. Para hacer un banco de preguntas nos vamos al panel de administración, a la opción que está al final que dice banco de preguntas. Si nosotros hacemos clic sobre ella, se nos habilitan estas 4 opciones. Lo primero que deberemos hacer es categorías. Dado que nosotros tenemos 3 temas específicos: introducción a la informática, componentes de una computadora y programación, vamos a crear una categoría para cada contenido. Por defecto tenemos una categoría padre. En este caso la categoría padre es principios de computación, es decir, el nombre de la asignatura. Y esa es la que tenemos seleccionada como categoría padre. Creamos la primera categoría, se llama introducción a la informática. Añadimos la categoría. Ya la tenemos acá arriba, ya nos apareció. Automáticamente él nos redirecciona hacia el mismo formulario para poder agregar otra categoría. Ahora en categoría padre nosotros incluso podríamos seleccionar a la otra categoría que acabamos de crear como categoría padre y crear subcontenidos. Este no es el caso y lo mantenemos en la categoría superior. La siguiente categoría es componentes de una PC, de una computadora, creo que es. Computadora. Bien, ya vimos la categoría. Y la última categoría es programación. Añadimos la categoría. Ya tenemos las 3 categorías. Ahora nos vamos al apartado de preguntas. Acá tenemos la opción de crear una nueva pregunta, pero primero deberemos asegurarnos que esa pregunta se cree sobre la categoría correspondiente. La primera que vamos a crear es la de introducción a la informática. Bueno, eso dependerá. Creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué preguntas queremos crear. Y para este caso vamos a explicar 4 tipos de preguntas. El tipo de pregunta de selección múltiple, un tipo de pregunta de selección única, un tipo de pregunta de falso y verdadero y un tipo de pregunta de emparejamiento que nosotros también conocemos como de paréntesis. Estos son 4 tipos bastante empleados en la mayoría de exámenes o de cuestionarios que se realizan de forma en línea y son las que vamos a explicar en este video. Empecemos por la primera, selección múltiple. La categoría es componentes de una computadora. La pregunta va a ir relacionada sobre dispositivos periféricos. Entonces seleccionamos componentes de una computadora, crear nueva pregunta. Al crear nueva pregunta,
al crear nueva pregunta, elegimos opción múltiple y le damos a agregar. El nombre de la pregunta lo podemos establecer como nosotros queramos. Yo simplemente voy a adoptar un número y le voy a poner pregunta 1. El enunciado de la pregunta va a ser: ¿cuál de los siguientes son dispositivos periféricos? En el caso de la puntuación, esto lo podemos configurar más adelante. Tiene que ver con la ponderación de cada pregunta. Luego podemos elegir si el alumno o si la pregunta, en este caso, va a tener una única respuesta correcta o va a tener varias respuestas correctas. Para este ejemplo vamos a permitir varias respuestas correctas. Luego me pregunta si quiero barajar respuestas. ¿Qué es esto de barajar respuestas? Si está activado, el orden de las respuestas varía de forma aleatoria en cada intento. Siempre que barajar dentro de las preguntas, en la configuración del cuestionario también esté habilitado. Entonces esto es para que las preguntas, para que las respuestas, en este caso, siempre aparezcan desordenadas o en un orden distinto. Cada alumno va a ver un orden distinto de las opciones que nosotros habilitemos. Luego, ¿cómo queremos numerar las elecciones? Lo vamos a dejar como viene: A, B, C, D, E, F, G y las letras que vengan dependiendo de la cantidad de elecciones que le demos al estudiante. La primera elección que vamos a colocar, pues como escribimos que tenían que elegir cuáles dispositivos eran periféricos, vamos a empezar por las correctas. Teclado. A esta le vamos a poner un 50% y vamos a poner una segunda respuesta correcta, que sería mouse. Estas dos serían las únicas dos correctas. Por eso estamos asignando un porcentaje de calificación de 50, porque serían las únicas dos correctas. Si tuviéramos 3 correctas, entonces el porcentaje se dividiría entre el 100% debería dividirse entre las 3 respuestas correctas. En este caso solo son 2. Y vamos a añadir 2 incorrectas. Disco duro. Y para el disco duro vamos a poner una penalización negativa. Esto dependerá de cada uno, pero nosotros vamos a poner que si marcan disco duro, lo penalice con menos 50. Y si marcan esta, sería memoria, también con menos 50%. Entonces, la calificación puede ser negativa o positiva. Positiva si son correctas y negativa si queremos penalizar al alumno por haber elegido una respuesta incorrecta. Y esas serían las 4 respuestas que tendríamos. Luego hacemos en guardar cambios, clic sobre el botón al final y ya tenemos la primera pregunta, pregunta 1. Si queremos ver cómo quedó, podemos darle clic a esta icono acá que dice vista previa y ahí se nos muestra. Y podríamos verificar si en efecto las tenemos como nosotros queríamos, rellenando con las respuestas correctas. Efectivamente, esas son las dos correctas. Cerramos la vista previa y vean el orden: disco duro, mouse, memoria, teclado. Si volvemos a previsualizarla, ya el orden es distinto: disco duro, teclado, mouse, memoria. Anteriormente el teclado era el último. Y arriba también se nos actualiza componentes de una computadora, una pregunta. La idea de ir creando un banco de preguntas es que al final podamos tener una cantidad grande de preguntas y elaborar tests con una cantidad más pequeña de preguntas. Por lo tanto, si tenemos un test de 10 preguntas y tenemos un banco de preguntas de 40 preguntas, podríamos tener una gran cantidad de combinaciones, haciendo que los tests se generen de forma aleatoria. Y sería muy difícil que un estudiante tuviera las mismas 10 preguntas de otro estudiante, porque se estarían seleccionando 10 de forma aleatoria de entre las 40 que tendríamos en el banco de preguntas.
Para la siguiente pregunta es selección única y es sobre la categoría programación. La pregunta es concepto de variable. Hacemos clic nuevamente sobre la categoría, elegimos en este caso programación y sobre programación no tenemos ninguna pregunta. Entonces creamos la primera, la pregunta. Seleccionamos opción múltiple y le damos a agregar. El nombre de la pregunta sería pregunta 2. El enunciado sería, vamos a establecer un concepto de variable, pero como parte de las respuestas. Entonces la pregunta debería ser, ¿cuál concepto de variable es correcto? Pedimos que solo puedan seleccionar una, en este caso solo una sería la respuesta correcta y dejamos las demás opciones igual que en la anterior. La primera opción sería la correcta, empecemos por la correcta nuevamente. Es una ubicación en memoria para almacenar datos. Y como es de selección única, esta sería la única correcta. Tenemos que darle el 100%. Para la elección 2, deberíamos poner un concepto incorrecto. Vamos a escribir, es una ubicación en el disco duro para almacenar datos. Almacenar datos. La calificación debe ser ninguno, porque esta sería incorrecta, entonces no tiene nada. Y la última que vamos a escribir es otra incorrecta. Es una instrucción para crear datos. Otra respuesta incorrecta. Vamos a dejarlo con 3 incorrectas y vamos al final. Y nuevamente, vean, si quisiéramos agregar más, tenemos en este caso 3 elecciones y puedo agregar hasta 5. Ese es el formulario que me da. Pero si yo quiero agregar más, poner 8, 9, 10, las que yo quiera, hago clic sobre este botón, espacio en blanco para 3 opciones más. Entonces, en lugar de tener 5, ahora tendría 8, de las cuales una sería la correcta. Entonces, se la ponemos un poco más difícil. Si ya está como nosotros queremos, le damos guardar cambios. Y nuevamente hacemos sobre el icono para previsualizar. Y así es como se vería. Si rellenamos las correctas, es una ubicación de memoria para almacenar datos. Entonces, la pregunta funciona correctamente. La previsualización nos sirve para eso, para ver si la pregunta está redactada y se muestra como nosotros queremos. Esa sería la pregunta 2. Ahora vamos con la pregunta 3. Es de falso y verdadero. En introducción a la informática, concepto de computadora. Me cambio de categoría, introducción a la informática, tengo 0 preguntas. Creo una nueva pregunta. Y es de falso y verdadero. En el nombre de la pregunta seguimos el patrón que ya traíamos, esta sería pregunta 3. El enunciado es concepto de computadora. Vamos a escribir que es un dispositivo para entrada, procesamiento y salida de información. Como es falso y verdadero, nuevamente la puntuación por defecto no la cambiamos porque la ponderación la vamos a hacer más adelante. La respuesta correcta por default siempre pone falso. Entonces nosotros tenemos que elegir, como es una pregunta de falso y verdadero, si
el concepto o si la definición o si el enunciado que estamos planteando es falso o es verdadero. De hecho, aquí está incompleto. Tenemos que escribir: una computadora es un dispositivo para entrar, procesamiento y salir de información. Ese sería un concepto verdadero de entre varios que podríamos establecer. Entonces le cambiamos acá y esto es verdadero. Podríamos hacer algún tipo de retroalimentación si quisiéramos que el alumno al finalizar el examen supiera por qué es verdadero o por qué no falso. Guardamos los cambios con el botón hasta el final. Y ya tenemos la pregunta 3. Podemos previsualizarla. Y ahí está. Rellenamos las correctas. Y en este caso la correcta es verdadera. Bien, y la última pregunta es de emparejamiento y va sobre la categoría de programación. La pregunta es sobre conceptos de programación. Vean que la idea es ir creando las preguntas en cada categoría y podríamos crear cualquier cantidad de preguntas que nosotros quisiéramos. Eso no tiene ningún tipo de límite. Mientras más preguntas tengamos, menor es la probabilidad que un alumno pueda tener el mismo examen que otro o le vayan a salir las mismas preguntas que otro. Entonces vamos nuevamente a programación y le damos, ahí ya teníamos una pregunta y vamos por la pregunta 3. Entonces ahora elegimos emparejamiento, que es lo mismo que para crear preguntas nosotros estamos acostumbrados a llamarlas de paréntesis. En el nombre de la pregunta le ponemos pregunta 4. En el enunciado, acá es un poco distinto el enunciado porque realmente más que un enunciado es una indicación. Deberíamos escribirle: empareje el concepto con su respuesta correcta. Lo de la puntuación ya dijimos que pues vamos adelante para desordenarlas o para cambiar el orden de las respuestas o de las preguntas en este caso. Y ven, ahora tenemos pregunta 1, 2 y 3. Vamos a crear 5 preguntas. Entonces hacemos clic sobre este botón que normalmente aparece en todos los tipos de preguntas para agregar más opciones. Para este caso es más preguntas. Y añadimos 3, vamos a crear 5 preguntas. Cuando se actualiza, ahora ya tengo espacio para hasta 6 y podría continuar agregando más. Si quiero 10, bueno, realmente van en múltiplos de 3, entonces si quiero 9, 12, 15, las que yo desee. Nos quedamos con estas 3. La primera pregunta va a ser estructura de condición. La respuesta es un if. La siguiente pregunta va a ser estructura repetitiva. La respuesta sería un while. La siguiente pregunta sería estructura repetitiva que se ejecuta al menos una vez. La respuesta correcta sería un do while. Vean que vamos emparejando su pregunta o la pregunta o el concepto con su respuesta correcta. Ya el examen, la plataforma se va a encargar de desordenarlos y permitirle al alumno elegir cuál es la correcta de entre todas. La cuarta pregunta sería declaración de variable entera. Vamos a agregar la instrucción que sería int y una declaración de variable cadena y sería string. Esas serían las 5 preguntas. Una vez hemos establecido las preguntas y su respuesta correcta, podemos darle en guardar cambios. Y tenemos la pregunta 4. Podríamos previsualizarla y ver efectivamente que
Así lo harían los estudiantes, esta pregunta. Entonces ellos podrían elegir cuál es la respuesta correcta. En este caso sería estructura de condición, if. Declaración de variable entera, int. Y así sucesivamente. Bien, tenemos un banco de preguntas de 4 preguntas. Ahora lo que corresponde es crear el examen. Para ello, regresamos al curso. Para regresar al curso, recordemos que podemos hacerlo acá o acá. No es que nos hayamos salido del curso, pero regresamos al área del contenido. Y teníamos esta sección. Para añadir el examen, hacemos clic sobre el botón añadir actividad o recurso. Seleccionamos el cuestionario y le vamos a agregar. En este punto le establecemos un nombre al examen. Evaluación 1. Si quisiéramos colocar una descripción, la ponemos ahí. Pero de los atributos más importantes que tenemos que configurar de nuestro examen, el primero es cuándo se abre el cuestionario. Vamos a poner que se abra hoy a las 11 de la mañana. Por default siempre nos pone la fecha en la que nos encontramos. ¿Cuándo queremos que se cierre el cuestionario? Normalmente el cierre del cuestionario tiene que ir de la mano con el límite de tiempo, si es que establecemos un límite de tiempo. Si no establecemos un límite de tiempo, pues no hay problema, solo se va a obedecer el hecho de que se seleccione la fecha y hora en la que se cierra el cuestionario. Y ahí termina. Podría empezar el cuestionario y terminarlo a lo largo de varios días, porque no tiene límite de tiempo. Lo más común es que les pongamos un límite de tiempo. Yo voy a pedir que el cuestionario se cierre a las 12 del mediodía. Y voy a habilitar el límite de tiempo para que lo hagan en 30 minutos. Entonces él se tendría que conectar entre las 11 y las 12 y tendría un tiempo de 30 minutos para resolverlo. Cuando el tiempo ha terminado, ¿qué va a pasar? El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. De lo contrario, no se contabilizará. Entonces, si el estudiante ya respondió algunas preguntas, pero no hizo el envío antes de las 12, o antes de que llegaran los 30 minutos, que era el límite de tiempo que tenía, entonces no se contabiliza. Para este caso, quizás lo más óptimo o lo mejor sería que seleccionáramos que el envío se realice automáticamente. Así, si el alumno lleva su cuestionario aún sin completar, es decir, solo habiendo contestado algunas de las preguntas, pues entonces el envío se realiza automáticamente. Entonces él tendría una calificación parcial de su examen. Con respecto a la calificación, podríamos establecer que una calificación para aprobar, nosotros ya sabemos que es 6. Y los intentos permitidos también es otra cosa importante. Deberíamos de establecer que sea un intento permitido. O si le ponemos 2, habría que establecer un método de calificación. La calificación más alta, el primer intento, el último intento o un promedio. Si seleccionamos 2 intentos permitidos, a lo mejor lo que queremos es que se le acepte la calificación más alta. Por lo normal sería un intento. Y ahí no podríamos seleccionar, pues porque un intento sería una sola nota. Otra cosa importante es el comportamiento de las preguntas. Si queremos que se ordenen al azar las respuestas, sí. Y si queremos una retroalimentación diferida. Si no queremos que las respuestas se ordenen al azar, seleccionamos no. Lo normal es que tenga así. Y por último vamos a ver las opciones de revisión, aunque la apariencia también es otro punto que vamos a ver. Estas opciones de revisión son un poco difíciles y son varias, así que nosotros vamos a explicar quizás la más común que podríamos ver, y es que no se pueda revisar el intento inmediatamente después de cada intento, ni cuando el cuestionario esté abierto, ni que tampoco cuando el cuestionario esté abierto se puedan ver los puntos, ni que haya una retroalimentación, si acaso hemos habilitado alguna retroalimentación, tampoco acá y tampoco acá. Lo normal es que después de cerrar el cuestionario, el alumno pueda ver únicamente su nota. Entonces dejamos seleccionados puntos. Con esta configuración que vemos acá, el alumno, cuando el cierre del cuestionario llegue, que sería a las 12 del mediodía del 10 de marzo,
él va a poder ver su nota. Y si no queremos que pueda ver su nota, pues la desmarcamos. Lo normal es que por lo menos pueda ver su nota. Con respecto a la apariencia, a ver, no, era en el comportamiento, en el esquema era. El esquema es la manera de mostrar el examen. Si queremos que cada pregunta él tenga una página nueva, entonces él tendría que dar el siguiente en cada pregunta para poderla responder. Otra modalidad es que se muestren todas las preguntas y entonces le seleccionamos nunca todas las preguntas en una página. Entonces nunca habría una página nueva, siempre habría una sola página. Y así el alumno no tendría que estar dándole clic siguiente a nada, si él tendría todas las preguntas en una sola página y ahí las podría contestar. Lo normal es que lo hagamos por cada pregunta, o si queremos 2 preguntas por página o 3 preguntas por página, ahí será decisión de nosotros. Nosotros le damos que sea una página nueva por cada pregunta. Ya con eso le damos guardar cambios y regresar al curso. O guardar cambios y mostrar en todo caso, para ver cómo nos quedó. Y vean lo que me dice, me establece los parámetros de configuración con respecto a la entrega o al tiempo, a la temporización que le establecimos. Pero me dice, aún no se han agregado preguntas. Y es cierto, no tenemos preguntas agregadas. Entonces le damos a editar cuestionario. Y acá es donde vamos a empezar a hacer el trabajo de ponderación. Vean, acá tenemos calificación máxima, 10. Pero no tenemos ninguna pregunta. Habilitamos esto también para que se nos puedan reordenar las preguntas al azar. Es decir, que las preguntas para cada alumno, para cada intento que se realice, todas las preguntas salgan en un orden distinto. Para agregar preguntas, hacemos clic sobre el botón agregar preguntas y nos pregunta que si queremos una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Nosotros le vamos a dar una pregunta aleatoria. Entonces, sobre la pregunta aleatoria, elegimos la categoría que queremos. Programación 2, vamos a elegir una pregunta aleatoria. Y le damos a agregar. Entonces, de la categoría programación, donde tenemos 2 preguntas, se estarían haciendo o se estaría agregando una pregunta aleatoria para esa categoría. Entonces, tendríamos que en algunas veces se agrega la pregunta 1 y en algunas veces la pregunta 2, porque solo tenemos 2 preguntas. Para las otras categorías, tenemos componentes de una computadora, tenemos una única pregunta. Entonces, la pregunta aleatoria siempre sería la misma. Elegimos una. Si quisiéramos, si por ejemplo nuestra categoría tuviera 10 preguntas y nosotros queremos que de esas 10 preguntas sean 5 aleatorias, entonces cada vez estarían agregando 5 preguntas distintas de esas otras 10 preguntas. Para este caso solo tenemos una, así que lo dejamos como una. Y para el último caso, que es exactamente el mismo anterior, elegimos introducción a la informática, una pregunta aleatoria. Repito, ¿verdad? Podríamos tener más preguntas y elegir cuántas de esa categoría queremos y formar nuestro examen. Si tuviéramos 40 preguntas, a lo mejor por cada categoría tendríamos que elegir, o 30 preguntas para el caso, tendríamos que elegir que de una categoría se agregaran 4, de la otra categoría se agregaran 3 y de la otra categoría se agregaran 3. Entonces tendríamos 10 preguntas aleatorias, 4 de una categoría y 3 de las otras 2. Vamos a añadir pregunta aleatoria. Y ahí está, va a ser un examen de 3 preguntas partiendo de 4. Y la ponderación es importante. Por ejemplo, para que nos quede redondita la cosa, vamos a establecer que esta valga 4 puntos. Le damos al lapicito acá de editar y presionamos Enter para que se guarde el cambio. Luego a la siguiente le damos al lapicito para editar la ponderación y le damos 3. Luego Enter. Nuevamente repetimos el proceso acá, le ponemos 3 y le damos Enter.
Entonces vean, ahora la sumatoria, el total de calificaciones es 10. Si por alguna razón no nos da 10 acá y la calificación máxima que nosotros tenemos acá es 10, tenemos que arreglarlo. Es decir, esta total calificaciones tiene que cuadrar con esta de acá arriba. En este punto ya nos cuadra. Entonces ya tenemos nuestro examen. Hacemos clic en guardar para finalizar la edición de nuestro test, de las preguntas, de las ponderaciones. Hacemos clic en guardar. Y ya con eso ya tenemos nuestro examen listo. Si quisiéramos ver una vista previa a nuestro examen, podemos ir al panel de administración y darle vista previa. Y ahí empieza el examen. Esta era verdadero. Esta, la correcta, es también la primera. ¿Y cuál de los siguientes son dispositivos periféricos? Las respuestas correctas: teclado y mouse. Hacemos siguiente. El alumno tiene que enviar todo y terminar. Vean, acá podemos ver las 3 preguntas. Yo podría regresarme sobre las preguntas si les quisiera responder. Llegado a este punto o en el intento, lo puedo hacer. Una vez yo haga clic en enviar todo y terminar, ya no puedo regresar a corregir nada. Hacemos enviar todo y terminar. Y ahí me dice, una vez que haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas de este intento de resolver el cuestionario. Enviar todo y terminar. Y con eso hemos verificado. Al final nos pone una opción de revisión para que veamos lo que hicimos en nuestro examen. Me demoré 57 segundos y esas son las respuestas que yo puse. Le damos finalizar revisión. Esto realmente es lo que harían los alumnos, pero nosotros lo hacemos para verificar que el examen haya quedado como nosotros queríamos. Cuando el cuestionario se cierre, cuando se llegue a esta fecha y hora, a este lado al alumno ya le aparecería su nota y él podría ver cuál nota fue la que obtuvo. Nosotros como profesores, si queremos ver los resultados del examen, tendríamos que ir a la administración y hacer clic sobre la opción de resultados. Y acá abajo dice nada que mostrar. Bueno, pues cuando ya hay resultados, acá abajo se mostrarían los resultados de los alumnos. En la primera columna aparecería la nota que ellos obtuvieron. Y acá termina la creación de un cuestionario.